Buenas tardes, muchas gracias por haberse acercado acá a Acción para el Desarrollo. Como lo habíamos anunciado hace unos días, hoy tenemos la presencia de Fernando Iglesias en una actividad que desde este partido político nos propusimos para principio de año, para escucharlo, para saber sus opiniones. Sabemos que él es un ciudadano comprometido. Creo que eso es lo que lo identifica, un ciudadano comprometido con la sociedad, y por eso es que él sus opiniones, sus pensamientos, los expresa públicamente, los escribe y se somete a que la gente pueda coincidir o no, pueda aceptar o pueda rechazar o adherir a sus conceptos. Por lo tanto, es muy valioso para el sistema democrático hacer este ejercicio. Sabemos que es escritor, que es periodista, que es docente, que es político, es legislador por Cambiemos, pero siempre su palabra y su pensamiento y su opinión nos generan inquietudes, nos hace que nos revisemos, que pensemos que quizás podemos tener otra realidad, que podemos tener un futuro y un presente diferente, y por eso es que hoy gratamente lo recibimos aquí en Bragado y le agradecemos que haya tenido la deferencia de acercarse hasta aquí a compartir su pensamiento. Diputado, le damos la bienvenida. Coméntenos un poquito acerca del libro sobre el cual va a hablar y de qué trata su contenido, ¿no? Muy contento de estar en Bragado. Agradezco a la gente de Acción para el Desarrollo y de Cambiemos la invitación. Y nada, es un gusto estar acá. El día antes me dicen que mañana es la doble Bragado, ¿se larga? Empieza. Así que es todo un acontecimiento deportivo nacional. Nada, el libro del que voy a hablar es El año que vivimos en peligro. En realidad voy a exponer un poco de todo. Seguramente vamos a entrar en temas de la situación nacional actual y de actualidad política, pero en general el libro es un desarrollo que es un intento de explicación de cómo funcionó el panorama político argentino en los 2 años de gobierno de Cambiemos. El subtítulo creo que lo dice todo, dice cómo sobrevivió el gobierno de Cambiemos al Club del Helicóptero, es decir, cómo un gobierno elegido democráticamente y que suscitó las esperanzas y la convicción de un montón de gente que la votó y que volvió a votar aún más en octubre del 2017, fue resistido, fue descalificado, fue agredido y se convirtió en un objeto de ataque para muchos que dicen querer al país, pero parece que se especializan solamente en poner palos en la rueda. Y me parece que el libro, después de que salió, tuvo una confirmación en los hechos de diciembre, ¿no? Parecía cerrado. Es más, el libro expresa la ilusión de que un buen resultado en octubre cierre la perspectiva de un intento de derrocamiento del gobierno, como ha hecho el kirchnerismo permanentemente, y sin embargo el resultado de octubre fue superior a las expectativas. La gente reafirmó su esperanza y su confianza, y quienes son los representantes del pasado armaron un intento de repetir diciembre del 2001 que fue verdaderamente vergonzoso. Diputado, ¿cómo ve usted el conflicto que se está dando entre el gobierno y el sindicalismo, en especial con Hugo Moyano, que es un peso pesado, digamos, en el país? El gobierno no tiene un conflicto, el conflicto lo tiene el sindicalismo con las leyes y con la justicia, ¿no? Y para ser más exacto, tampoco es el sindicalismo, es una cierta dirigencia sindical que todos conocemos muy bien, ¿no? A mí me parece que es una vergüenza que se llame a un paro general o una movilización para defender a corruptos que están correctamente perseguidos por la justicia. Me parece que este caso Balcedo es muy emblemático, es decir, un personaje de segunda o de tercera línea que maneja millones y millones de dólares, propiedades por todos lados, solo casas con zoológico propio. Me parece que habla mucho de la calidad, la bajísima calidad del sindicalismo argentino, un sindicalismo rico, enriquecido, que no puede explicar de dónde sacó la plata en medio de trabajadores que son de los que pagan el pato. Así que el conflicto es entre el sindicalismo y la ley, y por supuesto la justicia es independiente y puede actuar, y el gobierno se mantiene como testigo sin que por eso dejemos de hacer las cosas que hay que hacer. Te hago una pequeña primicia.
les ofrezco una pequeña primicia, la semana que viene estamos presentando, o mejor dicho, representando, porque es un proyecto de ley, pues me van a acusar de oportunista, pero lo que voy a hacer es representar un proyecto de ley con respecto a las asociaciones sindicales que ya había presentado cuando era diputado de la Coalición Cívica en el año 2008, 2009, creo que lo presenté, pidiendo o exigiendo, o sea, que fijando a través de la ley que las organizaciones sindicales de una república democrática como es la Argentina deban respetar los principios de una república democrática, es decir, una sola reelección, elección directa del presidente o en este caso del secretario general, representación de las minorías en los cuerpos directivos, transparencia y supervisión estatal de las elecciones, todo eso que nosotros, declaración jurada de todos los miembros del Consejo Directivo, es decir, todo eso a lo que estamos, y me alegro, obligados quienes estamos en la política en una república democrática, debería ser también obligación para las organizaciones sindicales, así que yo voy a representar ese proyecto de ley. ¿Usted cree que eso puede llegar a ser sancionado, digamos, porque el sindicalismo tiene su resorte de poder y seguramente lo va a ejercer? No va a ser fácil porque a pesar del excelente resultado que tuvimos en octubre, seguimos siendo minoría en ambas cámaras, ¿no? Yo recuerdo, este gobierno asumió con 1/3 de los diputados y 1/5 de los senadores, y aunque la votación de octubre fue tan buena, seguimos siendo minoría en ambas cámaras. Así que no sé si vamos a lograr aprobarla ahora, espero que en algún momento seamos mayoría y se pueda aprobar. Ahora, quisiera también acotar esto, que hay algunos que interpretan que estas acciones tienen que ver con que de algún modo se está frenando la resistencia contra medidas en contra de la clase trabajadora. Miren, que la verdad es que yo no sé, esto es una cosa que ha sido sistemática por parte de estos señores, alertar sobre medidas dramáticas con respecto a la clase trabajadora. La verdad que Cambiemos tomó un país destruido en el cual la pobreza no solamente era del 30%, sino que había subido en cada uno de los últimos años de Cristina 1 punto por año durante 5 años consecutivos. Y la pobreza ahora está bajando, bajó del 32 al 28. Cuando vos ves la relación entre haberes jubilatorios, salarios e inflación, el año pasado tanto las jubilaciones como los salarios estuvieron por encima de la inflación, a pesar de que dejaron un país destruido. Y cuando ves la distribución del ingreso dividida en deciles, es decir, dividiendo la población en el 10% más pobre, el 10% que le sigue, hasta el 10% más rico, ves que todos los deciles le ganaron a la inflación en ingresos el año pasado, con una sola excepción, que es el 10% más rico de la población. Así que la verdad que cuando agitan este fantasma del gobierno de los ricos que no hace nada por los pobres, me parece que siguen faltando la verdad y siguen hablando de un lugar muy incómodo, el de gente que gobernó durante 12 años y dejaron a los más pobres haciendo sus necesidades en pozos.